charla no lo mencionamos, la estamos dando en el marco de la beca Sostener Cultura, en la que Melchor fue beneficiado, y es importante por eso tener la grabación y tener la actividad de las cámaras, de las interacciones, digamos, lo más cercano posible a la presencialidad para poder hacer esta charla también más, más cercana, valga la redundancia. Te doy la palabra, Melchor, como gran introducción, y digo para todos los estudiantes, todas y todos de la materia realización, habrán podido observar que hay muchísimos contenidos, por no decir el 80% de los contenidos que hemos visto hasta ahora, que son muy fácilmente identificable, y lo digo en la complejidad del término, ¿no? Pero de muchas cosas que hemos estado viendo. Así que la idea también es poder ir, digamos, tomándonos de eso para poder ir desarrollando esta charla. Te doy la palabra a vos, Melchor. Bárbaro, sí, de una. Tengo miedo de ser muy charleta también, así que pido por favor que si te vamos a frenar, vos no te preocupes. Me frenan. Ahí estén pendientes del chat, que por ahí yo no estoy tan pendiente del chat. Bueno, a mí me gustaría hablar de algunas cuestiones claves. Todo proyecto tiene o debería tener sus objetivos, digamos, ¿no? Y de lo que me gustaría, primero y principal, a mí hay algo que me gusta cuando me pregunta por alguna obra, en cualquier contexto, es por la motivación. La motivación es algo que, curiosamente, en la facultad no me lo han pedido mucho, los años que cursé, pero que sí te lo piden cuando uno quiere aplicar a un concurso, cualquier, el INCA, el Fondo Nacional de las Artes, o cualquier ente, siempre te pregunta por tu motivación, y si no, está bueno saberla, por lo menos, ¿no? Que la motivación es básicamente, bueno, ¿para qué hago esto? ¿No? Para ¿qué espero obtener en cuanto a esto? Y lo digo como estudiante también, porque a lo largo de mi carrera yo hice muchos trabajos y muchos TP que, independientemente de la nota que sea, lo cierto es que no me dejaron mucho, y los trabajos que sí me dejaron algo, que me dieron algún tipo de crecimiento dentro de la facultad, casualmente son las que, bueno, tenían una motivación detrás, ¿no? Entonces realmente me parece que la motivación, yo creo que es lo más importante a la hora que uno decide llevar a cabo un proyecto. ¿Cuál es mi motivación más real y sincera de la lluvia también? Mi motivación era hacer algo mejor que lo que había hecho antes, ¿no? En este caso es mejor en términos de producción, de distribución, guión, etc. Y también yo, mientras estoy diciendo esto, estoy haciendo un flashback a cuando yo cursé esta misma materia, digamos. Y yo me acuerdo que cuando yo cursé en esta misma materia, yo tenía la misma motivación. Era la primera vez que tenía la oportunidad de dirigir algo propio, y yo quería que eso que dirigiera sea mejor que los TPs que yo hice en primer año. Nada, es algo que es un corto que no tiene nada que ver, pero me parece muy valioso esto, que si ustedes tienen la posibilidad de decidir ejecutar algún proyecto, bueno, que piensen cuál es su motivación. Mi motivación era esa, en principio, hacer algo que me aporte cierto crecimiento, y la motivación en cuanto al tema, a mí me gustan mucho ese tipo de películas que ya es como un subgénero en sí, de transición de la niñez a la adultez, ¿no? Del traspaso ese. Y pensando yo en mi propia historia, o en la historia de cualquiera, qué cosas importantes nos pasan
cuando crecemos, bueno, apareció el despertar sexual. Entonces mi motivación en cuanto al tema es hacer algo que sea universal y reconocible, es decir, que te interpele. Por supuesto que esto también yo lo tengo que decir, calculo que interpela más a un hombre heterosexual, porque está narrado desde ese punto de vista, pero independientemente del nivel de identificación, lo cierto es que es universal y tenía que ser realizable, digamos. ¿Por qué? Porque soy pobre, ¿no? Porque somos una productora chica, independiente, y si voy con una ciencia ficción con naves, mi socio me va a decir, no seas tarado, hacete otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la motivación en principio era esa, era hacer un trabajo que sea mejor que lo que yo vine haciendo antes para que me aporte a un crecimiento profesional y elegir un tema identificable, que me permita, que esté bueno para desarrollar cierta atención, como puede ser el despertar sexual, y que lo podamos hacer, ¿no? Que no sea una locura. Melchor, Sí. quiero hacerte algunas consultas, o sea, estructurando un poco tu primera intervención y llevándolo al camino de este concepto que vos estás trabajando de la motivación. Hay algo que vos estás mencionando sobre la motivación, que es un tema que nosotros trabajamos, que es posterior, que está directamente ligada al inicio de la designación de las consignas que van a trabajar los compañeros y las compañeras, los compañeros. Pero hay algo fundamental. Vos estás hablando de una de las dimensiones de la motivación que tiene que ver con algo llevado a la profesional, casi desde el punto de vista o desde el abordaje de la visión profesional. Pero me parece que, y es a donde te quiero llevar, que contextualiza un poco el objetivo de la motivación, y acá es la construcción de autores y autoras cinematográficos latinoamericanos, es, solamente mencionaste una vez la palabra temática, y en esa temática vos construiste esa cuestión que tiene que ver con el despertar sexual, con la identidad sexual, con la variable que quieras llevar sin entrar en profundidad, digamos, a vos lo que te interesaba era el despertar sexual como gran temática. La pregunta que te quiero hacer es desde el punto de vista autoral, más allá de tus objetivos a ser mejor, digamos, vos estás hablando de un proceso dentro del marco académico, que es de tu primer corto, tu segundo corto, a tu momento de la tesis, querías hacer algo mejor de lo que habías hecho. Por defecto eso va a ser así siempre. De hecho, con tu próxima película posiblemente sea mejor que esta, o vas a trabajar otras cosas. Pero quiero ir al autoral, quiero ir al autoral. Vos, como director, como realizador audiovisual, más allá del tema que es fundamental, ¿cuáles son las variables en la motivación para llevar adelante esta historia? Digamos, ¿qué vos pensaste, qué pusiste en juego en esta articulación con Natalia, que fue tu tutora? ¿Qué pusiste vos en juego a la hora de proponer algo autoralmente? ¿Cuáles son esas variables? Y tomo otra frase que también podemos debatirla, que dijiste, son esos subgéneros que se están dando hoy del despertar sexual. Remarco la palabra subgénero porque es debatible, pero entiendo a lo que vas, pero digo, despertar sexual, tu punto de vista autoral, ¿cuál es tu propuesta estética? ¿Cómo vos pensaste esa película y cómo vos propusiste elementos autorales en la práctica? O sea, ¿cómo podemos responder esa pregunta? Decime si me expresé bien. La idea es que vos puedas plantear ese concepto de la motivación desde el punto de vista autoral. ¿Cuáles fueron las motivaciones para construir esta película que tiene muchas variables realizativas e interesantes y muy bien realizadas, por cierto? Sí, te entendí. Creo que te entendí. Igual cualquier cosa me vas repreguntando. Autoralmente lo que más me interesaba es trabajar en lo que sucedía con respecto a esta sexualidad, pero a través del conflicto interno, ¿no? Yo lo planteo, digamos, cuál es el conflicto interno del corto y en que autoralmente me basé en eso,
es en este deseo, digamos, que no es una elección, porque nada, es algo que simplemente sucede, no es que él elige ese deseo a modo de deseo reprimido o que intenta reprimir, versus la culpa, ¿no? La culpa que le genera eso. Y en el medio de este esquema de deseo versus culpa, como efecto, se genera una duda constante. Una duda constante que es lo que más hice hincapié yo en trabajar las actuaciones, ¿no? Bien, dijiste algo muy interesante. Quiero ir uniendo cabos. Vos Dale. repetiste un esquema interesante que es deseo-culpa. Deseo-culpa, ¿no? Vamos a trabajar estas dos como dos elementos de choque de fuerza. Ahí hay un conflicto que construyó ese personaje. ¿Cómo se llama el personaje principal? No me acuerdo el nombre. Lucas. Lucas, bien. ¿Por qué pusiste, por qué construiste, por qué tomaste la decisión de que ese pibe de 20 años, 18, 17, no sé cuántos años tiene, es un adolescente, tiene deseo y tiene culpa? ¿Cuáles son esos elementos en la construcción de ese personaje? ¿Por qué no es otro personaje y es ese? Lo pensé igual que Carlos, lo pensé como un chico de 14, 15 años, y en principio me basé en ese rango de edad porque yo lo que quería era narrar el despertar sexual, ¿sí? No, o sea, no solamente el deseo sexual, que lo puede tener una persona de 50, 60, 80, sino quería focalizarme en el despertar sexual. ¿Por qué? Bueno, porque en principio genera cambios y mi idea era construir a un personaje que no esté del todo preparado, que no entienda muy bien esa nueva situación que se presenta con esta mujer, que es la madre de un amigo de él, ¿no? Entonces acá también entra algo de cierta... Yo siempre me confundo los términos entre ética o moral. El término correcto creo que es ética, si no me corrigen. Pero bueno, ahí empieza a jugar cierta ética y esto es lo que en principio acrecenta que no la pase bien, ¿no? Porque el pibe en ningún momento la está pasando bien. Y ahí es cuando también entra en juego la propuesta estética. Por ahí yo voy, vengo, me echo. Pero bueno, la propuesta estética busca esto, busca representar cierto estado interno del personaje, y por eso, bueno, empieza, uno puede empezar viendo, ¿no? Se encuentra con una comedia, por ejemplo, unos pibes boludeando en una pileta, poco a poco, cuando nos vamos dando cuenta de lo que pasa, ahí hay algo de la propuesta estética que cambia, ¿no? Que se convierte más en algo más, no sé si turbio es la palabra, pero algo oscuro, algo adentro del pibe este que te indica que él la está pasando mal, ¿no? Melchor, quiero intervenir un poco en tu relato cuando introdujiste el concepto de ética y moral. Para ordenar, digo, trato de traducir algunas cosas que están contadas muy desde tu punto de vista, y la idea es que la concepción subjetiva que vos tenés sobre algunos conceptos no estén suscriptas a la de todos las 136 personas que están acá. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Esos términos que pone acá Melchor, dice ética y moral, desde la perspectiva filosófica, sociológica, antropológica y de las experiencias personales y los hechos articulados que tiene cada ser humano, lo va a mirar con su óptica. Entonces acá lo importante no es lo ético y lo moral, ¿sí? Esto a lo que voy es, lo importante acá es cómo, y reitero que es fundamental la construcción de todo ese universo que trabajó Melchor. Melchor, y voy a ser crudo, y voy a ser directo, y voy a ser para empezar un debate. Melchor
construyó una familia clase media pudiente de La Plata, Rosario, cualquier ciudad portuaria, cualquier ciudad que tiene algún cierto progresismo institucionalizado, de una familia heteronormativa cis patriarcal, donde hay una madre con un elemento construido, hegemónico, una mujer de características hegemónicas en su construcción de familia, en su construcción estética, con hijos adolescentes, ¿sí? En una casa hermosa, bonita, en las afueras de una ciudad. Todos esos elementos es personaje, carácter, estructura, objetivos. Es el concepto número 1. Y ese universo, ese que tensiona, ese universo es el que tensiona para que después Melchor diga oralmente que pone en juego algunos elementos éticos y morales. Yo voy a agarrar una aplanadora y voy a sacar esos dos conceptos porque eso no lo va a decir Melchor, lo va a decir el espectador, ¿sí? Lo que hizo muy bien Melchor es poder construir eso. Él construyó desde su perspectiva una familia clase media con ese auto y esas personas, esos chicos hegemónicos, todos bonitos, desnudos, todo ese universo ultra hegemónico que está puesto en función de algo que correspondería estar mal o que algo que correspondería estar en transgresión. Y él en su tema pone el despertar sexual. Quiero ordenar esto para que nos podamos entender. Cuando Melchor decide poner un personaje varón, no me importa la identidad sexual, varón, físicamente varón, en un contexto de atracción sexual de una madre, de una mujer con diferencia etaria, ahí está esa tensión entre el deseo y la culpa. ¿Y por qué es la culpa? Porque es una culpa patriarcal, porque es una culpa católica, religiosa, estándar, económica, de institucionalidad católica. Ahí está lo que se supone que está mal o lo que se supone que está bien. A mí no me importa. Cuando digo a mí a mí no me interesa que acá nosotros entendamos qué está bien y qué está mal, sino que sepamos construir tensiones en los personajes. Por eso los personajes de Melchor funcionan, porque hay un choque de fuerza, hay un personaje muy firmemente construido, con un oponente muy fuerte construido, y genera tensión, y genera tensión, y genera tensión. Y no es solamente tensión de que pone el pie la señora o la mujer adelante del cuerpo desnudo, semidesnudo del chico mientras miran televisión, en una escena tensionante y heterosensorial, le quiero poner una adjetivación, ¿sí? Por eso, Melchor, te estoy preguntando, ¿por qué no pusiste un tipo de 40 años? Y porque ahí no hay conflicto. Esa es la respuesta. Ahí no hay conflicto, chicos, chicas y chiques. Nosotros tenemos que construir un personaje que tiene un objetivo, que tiene un conflicto, y que ese conflicto está llevado adelante con un oponente. Dos fuerzas que se chocan de la misma intensidad, que cuando se resuelvan nunca más va a volver a suceder, nunca más vuelve a su estado normal, a su estado original. Por eso, Melchor, te pido disculpas que corra esas dos palabras que pones ética y moral, porque a nosotros no nos importa la ética y la moral de esos personajes. Menos nos tiene que, al actor y a la actriz no le tiene que importar, y al director y al actor desde la perspectiva que quiere narrar. O sea, ¿se entiende? Cuando ya vamos a hablar de actuación, los actores cuando tienen que hacer papeles siniestros, nunca juzgan a su personaje, sino que hacen toda la construcción de verdad y verosimilitud para ser el mejor asesino, para ser el mejor corrupto, para ser el... ¿Se entiende? Digamos, un actor no puede juzgar porque si no entra en la ética personal sobre la construcción del verosímil de ese personaje. Eso es otra cosa que vamos a ver después. Pero quería hacer ese paréntesis para entender que lo que a favor de Melchor es que está muy bien construido por eso vuelvo a la dicotomía deseo-culpa. La culpa es una característica institucionalizada. Yo no puedo hacer eso por tal cosa, yo no puedo hacer esto por tal otra, yo no puedo hacer... Entonces uno genera una culpa que yo la asumo al catolicismo porque pertenezco o me han criado en un inicio con esa institución. Cada uno tendrá sus instituciones, sus religiones y da igual. Pero siempre hay un corset institucional que es el que te genera el conflicto.
Eso es lo que quería. Por eso, cuando ustedes hagan sus películas, tienen que agarrar el personaje es una cebolla que le vamos sacando capas. Todas esas características éticas, morales, psicológicas, antropológicas, físicas, todas las características de la humanidad tienen que ser causales con ese conflicto que tiene que resolver. Por eso funciona la película de Melchor. Sea un conflicto interno o sea un conflicto social. Acá hay un conflicto institucional y eso es absolutamente personal cuando miro esta película. Perdón, estoy hablando un montón. Álvaro Jiménez está levantando la mano. ¿Quién? Luciano. Bien, Sí, empezó el Luciano, debate. aprovechamos esta. Luciano, ¿querés hablar? Luciano, ¿estás ahí? Pobre, No, pobre pero los del Taúd, Melchor, cuando Ahí va, está sí, su sí. temperamental, pero Ok, bueno. bien, dale. Te escuchamos, Luciano. No, no, perdón, no había activado el audio. Me interesó bastante lo que dijo ahí el profesor y también lo que puso en debate en relación a lo ético y lo moral. Y pienso que es más una pregunta para por ahí el autor, el realizador. En, en realidad, cuando uno piensa si un personaje es apto para un tipo de conflicto en particular, uno no debería pensarlo desde la temática primero que quiere utilizar para luego ponerlo sobre un personaje, porque por ahí escuché que la pregunta que le hacía Bernabé era sobre sí, por qué ese personaje no es otro y ahí no habría conflicto. A lo que yo pienso es, quizás sí hay un conflicto, pero sería otro conflicto totalmente distinto al que plantea el autor. Y otra cosa también que me pareció, Déjame interrumpirte, Luciano. Está buenísimo lo que decís. Es otro el conflicto. Sí va a haber conflicto, pero es otro conflicto. Y acá lo que el autor quiere, que es lo que dijo al revés, es, quiero generar una cuestión ética y culpa, porque la señora tiene tanta edad, y el pibito tiene tanta edad, y a la vez tiene una vinculación entre los amigos y la familia. Él genera una tensión familiar institucional, ese es el conflicto. Si la persona fuese tal vez un amigo del marido, sería un conflicto porque habría una infidelidad, pero es absolutamente más estandarizada y tiene otro impacto que corre a eso que lo que está tratando de generar Melchor. Por eso lo que vos decís, Luciano, está bien, pero el conflicto profundo o el conflicto del despertar sexual que estaría fundamentado, bueno, es un despertar sexual, entonces tengo más apertura a poder erotizarme con la madre de un compañerito. Digamos, ahí están claro, las dosificaciones estas, que yo no quiero poner ni palabra ni ética ni nada, digo, porque él está construyendo, me animo a decir, tampoco voy a decir la palabra morbo, pero estoy poniendo esas palabras, esas articulaciones que él sospecha, que él presumidamente creo que sospecha que puede generar algún impacto ético-moral, porque está tratando de ver la ética moral del autor, del espectador. Ahí es donde él pone esa claro, información. Por eso lo que vos y decís, Luciano, es correcto, pero por sí, eso pone un pibe de 14 años con una madre. Es diferente. Y acá hay otra cosa que tiene que ver sobre lo hegemónico. Vuelvo a lo hegemónico, vuelvo a lo hegemónico. ¿Este corto es un súper hegemónico? Sí, recontra hegemónico. No es lo mismo el conflicto si está en un barrio popular, con una señora que tiene que salir a laburar en bondi, tomarse 40 bondis para darle de comer al pibe. No, no es. Es otra construcción social del personaje. Acá es una señora más acomodada, que tiene auto, que lleva a sus hijos y nada en la pileta y se pasa una crema Heinz. ¿Se entiende sí, que es diferente? No es lo mismo no es lo mismo yo que un profesor de la Universidad de Belgrano, no es lo mismo Natalia que una profesora de la Universidad del Salvador, no, no somos lo mismo, porque tenemos características diferentes, que atraviesan lo político, que atraviesan las experiencias. Por eso es verdad, quiero resaltar enfáticamente que cuando ustedes pincelan esos personajes, es donde están poniendo el foco de cómo mostrar y qué mostrar y cómo ustedes se muestran y qué es lo que ustedes se muestran. Y hago una sí, pregunta más compleja.
Yo puedo pensar que Melchor, no tengo ni idea, pero yo puedo pensar que Melchor como autor pertenece a una clase social, económica, media burguesa de la ciudad de La Plata o de otra ciudad. No, ¿Sí o no? Puedo sospecharlo, puedo pensar. Yo puedo analizar que él recorta un universo que conoce, que lo motiva porque conoce. La respuesta puede ser no. Posiblemente yo creo, pueda venir de otro lugar y quiera construir otro. O sea, el autor tiene que ver, dependiendo de dónde y qué construye, cómo pone su óptica en el conocimiento de la investigación. Acá no importa de dónde viene Melchor, si no importa es cómo recortó. Y ahí analizar que va a interpelar desde la óptica, según Humberto Eco, el problema de la obra abierta, la interpelación final de la obra cuando se analiza al final. O sea, no nos importa Melchor, no nos importa su historia escrita, ni la motivación. Vemos la obra. Por eso estamos haciendo al revés. Acá estamos hablando con Melchor y estamos interpelando para ver variables, hacer el ejercicio inverso. Perdón, no te quiero... acá Ana Perdón, dice... para ordenarnos, Berna, Sí. porque Luciano creo que tenía algo más para decir y después está Tiara. Y después, en todo caso, retomamos los chats, porque si no, es un lío. no, solo son dos cosas muy breves. Primero que cuando dijo todo el tema esto de un tema, de la temática universal, me pareció muy bueno porque hasta incluso me hizo acordar a otra obra audiovisual, La Ciénaga de Lucrecia Martel, me hizo acordar mucho en el tema de la adolescencia, el desnudo, el despertar sexual, y creo que en ese sentido tiene que ver un montón lo universal de la temática, porque son dos personas que generacionalmente tienen muchos años de diferencia, han pensado el tema de su obra desde quizá motivaciones distintas y el resultado final de la actuación y lo que vemos en cámara, para mí tienen mucho que ver. Y con el tema nada más, lo último que quería decir de que dijo Bernabé, si eh, podíamos inferir mediante la obra por ahí las inclinaciones eh, del autor en cuanto a dónde vive y todo, yo creería que no, porque en las instancias de la comunicación, el enunciador y el enunciatario, si bien pueden llegar a inferirse como personas reales, son instancias ideales que crea desde el lado del autor, el enunciador, y desde el lado del enunciatario, el, eh, el espectador ideal por el cual el autor se guía para hacer la instancia comunicativa. Eso nada más quería agregar. Ok, bien. Acá está pasando algo importante, Nati. Yo te voy a contradecir acá un minuto, porque siempre el chat es como el lado B No, de... me parece, es que justamente me parece interesante lo que está sucediendo en el chat, pero me parece que lo que sí tenemos que tener es la capacidad de unirnos todos en una misma conversación. El chat Claro, que se genera paralelo es como si en el medio de una clase presencial se estuviesen pasando papelitos por abajo exacto, de la mesa y esos papelitos exacto. nos llegaran a nosotros. Entonces Exacto. digo, para ordenar y para favorecer todo lo interesante y el debate que se está generando, yo pido por favor que no debatamos a través del chat, ¿sí? Que si hay alguien que tiene alguna dificultad para activar el audio, lo ponga a Claro. través del chat, pero que espere su turno. Si querés vos, Berna, retoma eso. Recién Sí, habló Luciano, acá, está Tiara esperando, está sí, Melchor, que también tiene que responder. Digo, ordenémonos para que bien. sea más rico. Acá se está planteando, en el chat se está planteando, por eso es tan importante el debate oral, más que los papiros escritos, porque es más dinámico. Acá se está planteando el concepto de la pedofilia y se están analizando, están dando la definición de pedofilia. No estamos analizando eso, estamos analizando la dosificación del autor, y de hecho está el autor acá que se puede preguntar, y por supuesto que no hay ninguna intención de llevar eso al delito. Digamos, es como, planteémoslo, siempre vieron cuando analizamos películas y suponemos lo que pasa o lo que no pasa. Bueno, acá están analizando una obra y no lo que está sucediendo atrás, entonces retomemos esas características. ¿Por qué esas características tan profundas? ¿Por qué es interesante esto? Porque ahí es donde está el meollo del conflicto. ¿Dónde ponemos la lupa?
cómo nosotros como personas individuales ponemos nuestra lupa ética, social, de qué es esto y qué es el otro, qué es feo, qué es malo, qué es oscuro, qué es blanco. Todo eso tiene que ver con la óptica ideológica, sí o sí. Entonces, acá es importante, ¿vieron cuando les decimos, escriban un texto sobre un personaje y los personajes después son superficiales, no tienen conflicto? Bueno, esa es tener la capacidad de construir un personaje que movilice e interpele. Este personaje está interpelando, por supuesto. Son dos personajes que interpelan ¿qué? La sociedad. ¿Qué? Una problemática. ¿Qué? Un despertar sexual. ¿Qué? Para algunos algo malo, para algunos eso es lo interesante de construir los personajes. O sea, no nos pongamos a discutir, sí pongámonos a discutir, pero en profundidad. ¿Qué estamos escribiendo nosotros en nuestros personajes? ¿Qué capacidad profunda tenemos nosotros de escribir las capas de los personajes? Y tenemos el valor de dinamizar y profundizar esos personajes en nuestras películas. Porque si no, si seríamos todos éticos y morales, escribiríamos dos personajes sin conflicto. Pero si no tenemos la capacidad de meternos y analizar un personaje como si fuésemos un forense y vemos dónde está, dónde entró la bala, cómo fue el rasguño, y para sacar un diagnóstico, nosotros acá estamos haciendo un análisis profundo de cómo hacer un personaje. No somos jueces y fiscales de la nación, que estamos analizando el personaje de una película, que hay millones de películas, ¿se entiende? No nos corramos, no pongamos el foco donde tenemos que poner, porque después cuando tenemos que escribir los textos y hacer nuestras películas nos da un poquito de miedo. ¿Sí? Eso es a lo que lo queremos llevar. O sea, pensemos, y no solamente en la ficción, en el documental también, donde qué muestro, qué no muestro, hasta dónde llego, qué es lo que me cuenta y no quiero mostrar, por una cuestión, cuál es mi decisión óptica sobre mi óptica ideológica para proteger a este personaje, exponer a este personaje. Si ven a la gente topo, si ven el Pacto de Adriana, si ven cualquier película sobre genocidios internacionales, ¿dónde pone el autor el ojo? ¿Qué muestra? Ese es el ejercicio. Acá nosotros estamos analizando desde la realización audiovisual, autores y autores. No somos jueces de la nación, no somos fiscales de la nación, no somos criminalistas, no somos psicólogos, somos autores. Ese es el ejercicio, ¿sí? Porque si no, no sé, vamos a estudiar derecho. ¿Estamos? Eso está, perdón, vuelvo a mi temperamento para encaucemos, no juzguemos, construyamos para ver cuáles son nuestras herramientas y qué es lo que queremos contar y no contar. Vamos antes que Francisco se duerme, ahí justo ves eso. Volvamos, está con la mano de Julián, está espectacular lo que están diciendo Estaba Bernard. Alexander, todo, está Vamos buenísimo. ordenando. Estaba Tiara, después está Julián y Melchor. Luciano recién habló, no sé si vos querés comentar algo en relación a eso o preferís escuchar a Tiara, Julián, y después les respondés. Me encanta lo enfático de Bernabé. Si siento que estoy cursando hace Yo soy 10 así, años que se atrás. enoje, se enoje. Las clases eran así, me encantan. No me acuerdo si había alguna pregunta puntual, la verdad que me perdí un poco. No sé si habían preguntado algo para que acote. Luciano, ¿vos habías preguntado algo o habías dado tu... No, lo que había preguntado era si podría por ahí explayarse más sobre el tema de desde la temática hasta llegar al personaje final y en su conflicto, cuál es el flujo de trabajo que por ahí utilizó y cómo utilizó la labor del tutor y toda esta figura para llegar a concretar un personaje con un conflicto muy definido y su universo. Eso en realidad después era solo un comentario sobre referencias audiovisuales que me parecieron parecidas a la obra.
Ok, explayarme en el personaje en cuanto a cómo el personaje se constituye con el conflicto, o la pregunta es esa. No, era en realidad, o sea, cuando vos decidís abarcar esta temática de la sexualidad dentro de un conflicto interno, eso es lo que había notado que habías dicho. ¿Cómo partís desde tu flujo de trabajo con...? Porque esto fue una tesis, si no me equivoco, ¿o fue posterior? No, no, sí, esta fue la tesis, sí. Exacto, o sea, el flujo de trabajo con tu tutor desde que vos elegís la temática hasta que llegás a plantearlo en un personaje con un universo definido, eh, ¿qué es lo que pasa entre esas dos instancias de elegir la temática? O vos ya cuando elegiste la temática ya tenías el personaje definido. A eso por ahí me Bien, refería. bien, bien. Ahí te entendí. Bueno, corregime, Nati, si vos tenés alguna otra versión sobre el proceso de trabajo. Yo recuerdo que cuando hablé con Nati para que sea mi tutora, yo ya tenía el guión escrito, y tenía el personaje medianamente definido, ¿no? Porque siempre o sea, se va definiendo con los ensayos actorales también. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, quizás Nati tiene otro, desde mi punto de vista, a la hora de la tutoría, no se profundizó tanto desde este aspecto. No sé, Nati, si tenés algo que acotar. Sí, ¿No? no, la pregunta tuya, Luciano, me parece interesante porque hay algo que tiene que ver con la profundización del personaje que se dio digamos, en el guión el personaje está trazado con las características afines a lo que se ve en la película. Pero después fue muy interesante el trabajo de la propuesta estética sobre la construcción de este personaje en relación a sus personajes, digamos, sí, los personajes que tienen la misma edad que él, la contraposición que se genera, porque si bien los tres son adolescentes, cada uno tiene una particularidad, uno más infantil con ciertas características, otro quizás un poco más adulto, entre comillas, y este personaje protagonista en el medio, pero el trabajo que terminó de profundizarlo fue el proceso de la instancia de escritura, de guión, de la propuesta, del casting, hacia la instancia de materialización, que es lo que te decía Melchor con los ensayos y con el trabajo a través del encuadre, de la cámara, del montaje. Digo, hay mucho de esto que Bernabé ha venido planteando en clases anteriores, de una cosa es la idealización y otra cosa es la materialización. Y en ese proceso, desde la idealización hasta la materialización, es donde este personaje se termina de configurar. Porque se termina de configurar, ya lo veremos cuando hablemos sobre actuación, pero digo, a través del casting, del physique du rol del personaje. Digo, si bien los tres personajes son adolescentes, hay cierto physique du rol que hace que el protagonista sea finalmente el protagonista. No hubiese sido lo mismo si Lauti, que es el más peticito, hubiese sido el protagonista, el conflicto que se hubiese generado hubiese sido otro, la tensión hubiese sido otra. Pero digo, yendo a, concretamente a tu pregunta, es el diálogo entre la idealización y cómo se profundiza en la realización a través de todas las instancias, y cómo cobra sentido en la instancia de montaje, porque hay muchos recursos y artilugios del montaje que hacen que también ese personaje funcione de determinada manera. O sea, el personaje entonces podríamos decir que su materialización es continua. O sea, es un verso entre la idealización que tiene el autor con la materialización continua mientras esté el flujo de trabajo de todo el audiovisual. Hasta que se proyecte va a haber una materialización continua que nos puede llegar a sorprender todo el tiempo. Exacto, porque además eh,
digo, una cosa es el personaje, la escritura del guión, cómo está configurado el personaje. Otra es cuando se decide a través del casting cuál va a ser el actor que va a encarnar ese personaje. Otro va a ser cómo ese actor va a ser dirigido para encarnar ese personaje. Y otro es cómo va a ser montada la película. Muchas veces, digo, un actor o actriz que quizás no construye verosímil in situ, digo, a través del montaje se puede lograr una puesta en sentido muy interesante. Y muchas veces un buen actor, por ponerlo en términos, digo, cualitativos, ¿no? Buen, mal actor, digo, agarro así como para ser crudamente ejemplificadora. Un buen actor queda expuesto a través de una mala decisión de encuadre. Digo, si yo encuadro a un personaje en plano general y le dirijo determinada acción y le digo, tenés que hacer esto, y la acción no es verosímil porque no construye verdad, porque no es orgánica, porque no hay vínculo entre los personajes, lo que fuese, y el encuadre me delata esa ausencia de verdad, digo, también la mala decisión puede estar tanto desde cómo yo pongo la cámara, hasta de cómo elijo un personaje. Digo, el diálogo es continuo, a lo que voy. No es que un personaje se termina de configurar en el guión, el personaje se termina de configurar en el guión en su propuesta, pero después hay una etapa que va a ser la etapa de materialización, donde, bueno, hay que buscar una cara que represente, y eso no es menor, cuál va a ser el personaje que yo tengo en mente y cómo y quién lo va a encarnar. Digo, es un proceso que hay que transitar, y a veces me sorprendo y digo, uy, encontré un actor que es superador a lo que yo había bocetado en mi personaje, y hay veces que digo, no, no termino de encontrar al personaje, al actor idóneo. Digo, bueno, son decisiones, depende de los recursos y los escenarios, cuánto me puedo extender en esa búsqueda. Quiero acotar algo con esto que tiene que ver con lo que decís vos, Nati, antes de la palabra de Julián o de Martín, no sé quién va. Sí, yo creo, ¿no? Es una apreciación personal, me parece que siempre es continuo, porque cuando uno tiene un guión, en realidad lo que tiene es papel, digo, es un papel, digo, o sea, puede ser un guión genial, pero eso hay que materializarlo. Y ahí van apareciendo otras cosas también. Hacer una película es un poco estar abierto en cada etapa. Vamos a las preguntas. Hay 3 manos que están rojas ya de levantarse. Dale. Tiara, Julián y Sí. Martín. Y Martín tenemos después. Estoy on Tiara. fire, estaba con una lucha entre el micrófono, prender, Bien. apagar. Hola, creo que iba Tiara primero igual. Tiara, Sí, perdón. Tiara, Julián y Martín. Vamos así. Vamos, ahora sí, ahora se pudo. Bueno, mi pregunta era más que nada pensando en el conflicto, corriéndome un poco de lo que hablábamos en el chat y todo eso, sino más que nada algo que me llamó la atención desde que inició hasta que terminó el audiovisual, que vendría a ser, bueno, ya desde el título que nos da indicio de "Y la lluvia también". Quería preguntarte, Melchor, ¿qué decisión narrativa quizás buscabas construir a través de esta relación paralela, por así decirlo, con el agua, con la lluvia? ¿Qué idea narrativa, constructiva, creías que ayudaba, bueno, al conflicto? Como bien decías que era un conflicto interno, el agua me reflejó como, no sé, muchas posibilidades, hipótesis de pensar del protagonista, pero más que nada eso, que querías quizás reflejar narrativamente y constructivamente la relación esta paralela con el agua. Ok, bien. Sí, a mí generalmente esto es algo también personal. Cuando empiezo a escribir un guión, se me ocurre el título, ¿no? Es una de las primeras cosas que se me ocurren, y eso funciona como un norte, ¿no? Y la lluvia también tiene 2 connotaciones. Una es una metáfora al despertar sexual de él, turbulento, que en el corto tenemos un momento soleado, tenemos un momento nublado, después en las noticias se anuncia la lluvia y se larga la lluvia cuando él está masturbándose, digamos, descargando cierta tensión sexual
reprimida. En principio es un vínculo metafórico entre la lluvia y lo que les pasa al personaje. Y después tiene, yo lo veo también como un sentido más literal, digamos, lo que posibilita el encuentro final de los personajes, es decir, cuando el chico cruza esa puerta, lo que posibilita eso es, yo creo, el deseo y la lluvia también, porque la lluvia también, bueno, ayudó a eso, ¿no? A partir de la lluvia también, ellos se quedan en la locación encerrados, a partir de la lluvia también, juntan el tema de, juntan esa ropa, hay ese encuentro directo, entonces yo creo que la lluvia, más allá de la cuestión metafórica, también es algo concreto que ayudó a posibilitar ese encuentro. No sé si lo respondo, traté de ser claro Sí, con la perfecto. respuesta, no sé si se entendió. No, sí, sí, sí. Y quizás otra pregunta más en colación a lo que me decís. ¿Cómo lo pensaste? ¿Esto es algo que lo tenías pensado ya desde a partir del guión? O decir, bueno, yo quiero reflejar ese paralelismo a través de algo y no encontrabas ese camino de quizás el agua o la lluvia, pero era algo que ya tenías claro de encontrar esa metáfora, por así decirlo. Lo cierto es que apareció muy temprano, apareció casi con el despertar sexual. A la hora digamos, de que se me ocurrió contar algo que tenga que ver con el despertar sexual, lo vinculé con la lluvia, y esta lluvia me ayudó un poco también a armar, a hacer más claro el guión. Es un corto en una casa quinta donde se empieza esta lluvia, digo, es eso, fue una de las primeras cosas que aparecieron. No es que es un condimento que vino después, no, es un condimento bastante constitutivo del proyecto casi de base, digamos. Buenísimo, gracias. Yo quiero agregar, antes de tu pregunta, Julián, o tu comentario, que me parece fantástica tu intervención, Tiara, porque lo que vos preguntaste es propuesta estética. Estamos hablando directamente de propuesta estética, que es algo que, si bien no lo desarrollamos de esta manera todavía, sí hemos hablado de decisiones cuando decimos cómo, en qué espacio, de qué manera, con qué luz, con qué elementos, cómo, digamos, se construye todo ese universo, es la pregunta que vos hiciste recién, que muy bien te respondió Melchor, y tiene que ver directamente sobre cómo le doy forma a este guión, de esta manera. Y esta es la propuesta estética de La lluvia también. Te doy la palabra, Julián. Hola, ¿cómo va, Melchor? ¿Todo bien? Lo que me parece, justo me sumo a lo que dijo Tiara, que está bueno lo que hablaste recién, que también muestra un poco cómo es tu proceso creativo, que, o sea, más allá de la propuesta estética, también está bueno cómo te caen las ideas y cómo lo describís que lo vas armando. Y justo lo que nombraste al final de la lluvia, es lo que estaba pensando mientras hablaban sobre el personaje, y digo, o sea, si bien toca una fibra sensible, por la problemática que muestra, o sea, el audiovisual, eh, creo que el tema de la lluvia, así, todo como lo acabas de describir, así como decís que ayuda en la metamorfosis final del personaje, como para que logre el cambio, para lograr o no el objetivo de, no sé, estar con la madre, eh, creo que está muy bien plantado, porque me parece que si no sería hasta como medio imposible que pase de otra manera. O sea, me parece como que estaba pensando en cómo sería el cambio del personaje, ni bien empezó el audiovisual, me imaginaba eso, dije, ¿cómo va a ser? Tiene que haber alguna fuerza que ayude a que él pueda hacerlo, porque si no va a ser imposible por fuera. Estaba como pensando eso, y después lo del personaje, creo que también se termina de cerrar la obra con la recepción de los espectadores, digo, o sea, eh, yo creo que está apuntado a cierto público este audiovisual, no es una flecha tirada al aire, y por eso interpela como interpela, y la gente
se pone loca ahí en el blog diabólico, pero bueno, es lo que es. Estaba muy Quiero buena hacer la una audiovisual, me pequeña- gustó. Quiero hacer una pequeña intervención para que no se confunda el concepto y lo vamos a desarrollar después. Melchor habló 100 veces de metáfora, o los demás, metáfora, metáfora, metáfora. La construcción del título con el agua y la masturbación no termina de constituirse como una metáfora, sino como una alegoría. Después lo vamos a explicar mejor, pues es una representación sobre un concepto. Y la metáfora son dos binomios, es un binomio que esté articulado explícitamente en una cuestión física. Después lo vamos a explicar. Comparación no es lo mismo que alegoría, alegoría no es lo mismo que metáfora, pero específicamente el nombre con respecto a esa triangulación está más contenido en la alegoría. No me estaba saliendo de la vaina para no confundir los conceptos, nada más. Buenísimo, Julián, la intervención. Y quiero hacer un paréntesis, propuesta estética también es no solamente qué encuadre voy a hacer, sino fundamento y concepto. Esto, alegoría, metáfora, cómo voy a construir. Martín, tu momento. Y después viene Luca, quería hacer pregunta. En rigor quería preguntar si cuánto tiempo pasó desde la escritura del guión al rodaje y si los planos, como también soy guionista y el director, el guión literario lo formulaste con los planos ya en mente. Y lo siguiente es que me quedó en la cabeza ese plano de movimiento relativo cuando lo ve por la ventana. Si ya lo pensaste así de base. Excelente tu pregunta, Martín. Metiste movimiento relativo, excelente. Creo que Melchor ni se debe acordar, pero a ver si acordate. Si te acordás. Sí, empiezo por la primera parte de la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevó una vez que tenía el guión? El guión creo que lo hice en el 2017 y el rodaje fue en el 2018. Entonces llevó un tiempo, digamos. Más que nada, lo que más me llevó tiempo fue el cerrar el elenco y elegir esa locación, que era muy importante, porque en base a esa locación se arma todo el corto. Entonces teníamos que... y además nos quedábamos ahí, el equipo dormía ahí, digo. Entonces, bueno, la producción llevó más o menos un año, ponele, desde el cierre del guión. Después, recordame la segunda parte de la pregunta, que la quiero tratar de responder. Bien. La segunda parte de la pregunta iba con si el guión literario lo escribiste con los planos ya en mente. Sí, en el caso mío sí, porque como generalmente dirijo lo que yo escribo, es decir, soy director guionista, el guión tiene que ser audiovisual y, digamos, y el guión, escribo en base a los planos. Sería distinto por ahí si escribo para otro director, que por ahí no tengo que pensar eso. Y me preguntaste algo sobre el plano de la ventana. Sí, sí, ya ya lo habías pensado como un plano de movimiento relativo, es decir, que la parte más valiosa es cuando vemos aquella figura en la ventana. Bien, te voy a pedir para no quedarme afuera que me expliques, porque yo no lo tengo fresco, qué sería el movimiento relativo. Movimiento relativo, vos tenés una acción pasando, digamos, delante de la cámara y detrás, digamos, delante del encuadre tenés una acción y otra acción de fondo. Y es como que yo estoy hablando y tengo a un tipo apuntándome atrás. Sí, Sí. vos me estás preguntando por la escena de la masturbación. Sí, sí, sí. Ah, ok, yo estaba en otra situación. Sí, fue pensada ahí. ¿Por qué? Por un tema de tensión. Lo que te da tensión en ese plano es las doble capas de lectura. Digamos, está el personaje masturbándose y detrás esta mujer que lo está viendo masturbándose con la foto de ella encima, ¿no? Entonces digo, Sí. eso es
Eso es algo que sabe el espectador y no el personaje. Así que sí, sin proponérmelo, pensé en el movimiento relativo. Ya. Esta intervención me pareció espectacular, todas me parecieron espectacular, pero esta es sutil, Melchor, porque el movimiento relativo es uno de los elementos de la acción. Y posiblemente no te acuerdes, y está bien que no te acuerdes, pero se explica desde la acción, que vos ya lo estudiaste y lo aprobaste hace 100 años, pero hace unas clases dimos uno de los elementos. Y el elemento más fuerte, además de la transmisión del argumento, es el movimiento relativo. Y este ejemplo es perfecto. Está muy bien comprendido y muy bien explicado. Bien, Luca. Buenas noches, Melchor. Yo quiero hacer una pregunta en cuanto a la grabación de la escena. Me gustaría saber cómo hiciste para grabar la escena del auto. ¿Cómo fue que hiciste la puesta? ¿Y cuándo grabaste esa escena? Bien, ¿cómo la hice? Con mucho miedo. Para grabar un auto medianamente bien, o sea, con la cámara fija, sin que te muevas, lo que hicimos es cortar la calle con un permiso municipal para que la actriz esté enfocada en actuar y no en que los autos circulan. Y la cámara está montada en una gripería con la cámara afuera del auto. Fue la escena más incómoda porque yo no tenía posibilidad de monitorear eso. Cuando yo, las jornadas en la casa, soy yo con el monitor, los auriculares, todo perfecto. Después, a la hora de dar acción, es el auto yéndose solo, con la cámara ahí, pidiendo por favor que no se caiga, porque si se caiga se rompía la cámara con el lente, y la verdad que no tenemos plata, entonces fue con mucho miedo. Fue incómodo porque después, una vez que decía corte, yo tenía que mirar el plano y escuchar el sonido por separado encima. Pero bueno, qué sé yo, se hizo así. Eso es con una gripería para el auto. Gracias. ¿Alguna pregunta pendiente o podemos continuar con la narración? Sí, Luciano y Ailén. No, yo rápido, una pregunta rápida que quería hacerle a Melchor. Con respecto a la fotografía, ¿cuáles fueron por ahí los requisitos que buscaste para la dirección de fotografía? ¿Y cuál fue ese proceso también, brevemente, si lo querés mencionar? Bueno, acá me voy a meter de lleno en propuesta estética. Yo lo que quería, en general, en todo, es que este corto tenga una transformación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno como espectador empieza viendo este corto, y bueno, no sabe bien qué es, puede ser una comedia, y poco a poco termine viendo algo que no se esperó en su momento. Eso implica una transformación, tanto de personaje, porque en el personaje el conflicto empieza ahí durante el corto. Y esta transformación no la propuesta estética tenía que estar en sintonía con esta transformación. Entonces, lo que se hizo de la fotografía, de la corrección de color en la isla y desde el arte también, es empezar con colores más saturados, sobre todo en la escena de la pileta, y al principio, cuando el personaje que hace el autor pasa y está esta mujer, no sé si preparando la ensalada, uno lo puede linkear con una publicidad de mayonesa, es decir, colores muy saturados, y poco a poco ese saturado se va apagando, ¿no? Vamos viendo más grises, y en la parte final tenemos unas tonalidades súper distintas, tanto de la fotografía como de la corrección del color. Son tonos más grises, más azules, porque tiene que ver con esta transformación, ¿no? Uno siempre, cuando piensa propuesta estética, piensa en el cómo, ¿no? Y cuando uno piensa en el cómo, está pensando en, bueno, audiovisualmente, cómo potenciar esto que quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, con el equipo tomamos esa decisión de potenciarlo a través de esa transformación. Por eso la fotografía cambia, por eso el montaje también cambia, y bueno, en fin, no sé si se entendió.
Sí, perfecto. O sea, el desafío entonces fue pasar de la transformación que se busca en el personaje al idioma de la fotografía. Cómo transformarlo desde la fotografía y el montaje. Sí. No solo de la fotografía, ¿no? Vos me preguntaste específicamente, pero claro, de la propuesta estética en general, y la fotografía es súper principal dentro de todo lo que es la propuesta. Ailén, Hola, buenas. ¿Se escucha? perfecto. No, yo quería preguntar, que pensé que esta pregunta la iba a hacer Luca, con respecto a la parte del auto. Quería saber qué onda con la puesta de luces, si la luz que se ve esa roja y verde es del semáforo que estaba ahí o las pusieron ellos, no sé, eso me interesa. No, en realidad hacerlo con un semáforo es imposible porque un semáforo es alto y vos para recrear eso necesitas que la luz esté a la altura de los personajes. Básicamente vino el director de fotografía con una luz que yo creo que compró en un cotillón, y con un papel, con un fil así, que yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Es el semáforo, me dice. Bueno, perfecto. Después funcionó bárbaro. Después esa escena tiene una coreografía mínima de, bueno, de acá hasta acá andan, acá está el semáforo, frena. Cuando estaba en el semáforo estaba Mauro, el director de fotografía, con su luz a 1,5 metros de los actores. Y digamos, ese semáforo desde el guión también me parecía que era un elemento que daba cierto significado, ¿no? Pasar de la luz roja a la luz verde, y después de esa luz, este chico puede hacer cierta pregunta que le costó un montón decirla, que es cómo te das cuenta, ¿no? Como yo me doy cuenta cuando hay onda, ¿no? Entonces, nada, un poco eso. El semáforo, en definitiva, fue una luz de cotillón con un filtro de color. ¿Y había otra luz que no sé, esté enganchada al auto o algo así? No. El corto, ahí lo que hicimos es que cambiar de cámara. En la Casa Quinta se usó una cámara con una montura de lentes en particular, porque teníamos posibilidad de poner luces, y para esa escena, como era una escena, como es la única escena de exterior noche, nos permitían, bueno, cambiar la cámara sin que el pasaje sea tan brusco. Y elegimos la Sony, no sé qué Sony, creo que la Sony A2, sin luces, que bueno, tiene una sensibilidad particular, y nos sirvió para resolver esa escena con la Sony montada en la gripería del auto, sin poner luces, que ahí ya es un quilombo. Si estamos en la calle con luces, no, es como más para problemas que para otra cosa. Entonces fue más que nada la decisión de producción, cambiar de cámara. Bueno, genial, gracias. Acá preguntan por el chat, tiene el nombre del DF. Mauro Gauna, ahí lo escribieron. Un Está bien. amigo de siempre y es un capo. Un poco con esto que está sucediendo sobre los dispositivos, está bueno que haya generado las preguntas, porque tanto en ficción como en documental, esos dispositivos lumínicos son manipulables, ¿sí? A partir de la clase que viene vamos a empezar a hablar del cuadro de los controles que tiene el autor en la ficción, en la ficción o en el documental. O sea, cuáles son las potestades y las variables. Lo vamos a empezar a dar la clase que viene. Y acá lo que planteó Melchor es, nosotros a veces lo explicamos con las escenas en la luz de las velas, a la luz de las velas, donde uno piensa que hacer una escena con velas, uno ilumina con velas nada más. La verdad que no siempre es así.
o sí, pero depende de variables. Y ahí Melchor mencionó 2, 3, 4, hay varias. Una puede ser si tiene una cámara con una sensibilidad especial o con una montura adaptable a ciertos lentes que puedan variar la profundidad de campo, la angulación, la textura que puedan tener los filtros que van a ir adentro de fuera de los lentes, filtros, lentes, distancia, la capacidad de luminancia que pueda llegar a tener esa cámara. Todo eso se estudia, se estudia, se decide. Cuando tienen un director de fotografía, cuando tienen un sonidista, se habla sobre los dispositivos en función de qué, de la propuesta estética, ese cómo venimos hablando y que está hablando Melchor. Si mi película está apoyada sobre una estética analógica, donde quiero grabar con texturas medio fílmicas de 16 milímetros, 35 milímetros, super 8, o ultra digital, o HD full, donde yo necesito, eso debe estar apoyado en la propuesta estética. Acá, cuando hace este camino Melchor de la variación, esa transformación del personaje o de lo que le sucede a ese personaje en ese contexto, él lo apoya retóricamente y enunciativamente en esa iluminación. Él decide hacer esa foto. En la propuesta estética de ustedes puede ser diferente, puede ser en el ritmo del montaje, puede ser en la granulación de tal cosa. Eso es lo que se apoya. Eso es lo que hay que fundamentar. Y los dispositivos que ustedes tengan, sea el celular o sea una ARRI, esa decisión también se tiene que estudiar. Por eso cuando les preguntamos cuáles son los dispositivos que tienen, esos dispositivos tienen que estar al servicio de esa propuesta estética. Y si puede ser mejorable, hay que adaptarlo, ¿sí? Y si no tengo un HMI para grabar en la calle y tengo esa luz que consigue mi director de fotografía en un cotillón, antes de ir al rodaje la pruebo, ¿sí? Y si tengo un lente que me presta Martín o que me presta Ailén, lo pruebo. Si yo necesito, por eso cuando volvemos de la materialización de la idealización a la materialización, de conocer el espacio, de conocer el lugar, seguramente cada uno tiene que conocer ese espacio para tomar esa decisión. Y esa decisión no solamente la toma el director, porque el director idealiza y después materializa. Para eso tiene las manos articulables de su directora de fotografía, de su directora de arte, de su directora de sonido, de quien sea. Se vincula porque hay una expertise que se estudia para mejorar en la idealización del director, desde el plano hasta el montaje final y el export de la película, ¿sí? Entonces, estas preguntas, que es fundamental y es estimulante que esté el realizador o la realizadora, es el mismo ejercicio que ustedes se tienen que plantear en todas las películas que venimos viendo en cada una de las clases, ¿sí? Como si tuviéramos, ahora lo tenemos a Melchor, vamos a seguir haciendo el ejercicio con otra impronta, porque siempre tiene que ser variable, porque la estimulación tiene que ser diferente. El objetivo de esta comunicación tiene que ver con empiecen a darle forma y a generar interpelaciones sobre lo que ustedes quieren contar. No solamente es el guión, sino el guión cómo lo transformo, cómo voy a potenciar ese guión con ese personaje, ese conflicto, ese contexto, y cuáles son, como dijo Martín, esos movimientos que voy a utilizar. Digamos, si yo pongo una acción en primer plano sonoro, como en primer plano visual, como puso Melchor, y atrás, paradójicamente, construyo otra unidad de sentido, eso es una decisión no solamente de la narración, sino también de la estética, que es parte de la narración. La semana pasada hablamos de las puestas, la puesta en escena. Acá vuelvan a ver este corto, cómo Melchor analizó el corto, cómo construyó la puesta en escena. Hay planos donde la mujer aparece en cierto lugar, donde las referencias de los personajes están construidos de otro lugar, donde la altura de la cámara, donde la posición del encuadre, los movimientos, los planos secuencias, todo eso tiene un nivel de puntuación. O sea, un nivel de puntuación me refiero, acá pongo el punto, acá pongo la coma, acá pongo el paréntesis, acá abro el corchete matemáticamente, busco soluciones narrativas en función de cómo estoy narrando. Una cosa es el guión y otra cosa son las puestas. Y la puesta es parte de esa propuesta estética. Entonces, reflexionemos ya con estos materiales que están estudiando, que están leyendo, que están viendo, que van a empezar a escribir sus películas, pensémoslos desde ahí.
Está buenísimo lo que dijo Melchor, porque hizo una síntesis práctica sobre lo que venimos teorizando y venimos llevando adelante, ¿no? Es que es pensar, lo dijo, le quemamos el cerebro a cada una, de que la película no es el guión, la película se termina en el montaje. Inclusive los registros de aquellos actores, actrices o personajes sociales se definen y se puntualizan en el montaje. Y ahí está el sentido. Justo la semana pasada dimos punto al sentido, es el montaje puro. Ahí es donde hay que poner, entonces ese pequeño ejercicio ustedes también lo tienen que pensar y entender que todas las puestas son vinculantes, es decir, sin puesta en escena no hay puesta en cuadro, sin puesta en cuadro, sin puesta en escena no hay puesta en sentido, sin puesta en sentido no están las otras puestas. Todo es articulable y todo es transformable. Desde la hojita, esa idea, hasta el export de la película. Todos los tiempos son dinámicos, pero la síntesis se da en el montaje. Eso, quería redondear porque me pareció interesante la última parte sobre cómo empezaron a pensar los dispositivos, porque es ustedes cómo van a empezar a resolver. Es cómo van a empezar a resolver lo práctico. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Francisco, no. Yo, profe. Sí. Sí, nada, para cerrar nos quería contar algo de su actualidad en relación al cine, Melchor. Sí, está trabajando, claramente estamos en una actualidad medio complicada, pero en los últimos años que anduvo trabajando en relación a eso, su actualidad en relación al cine. Sí, no estoy tan activo como quisiera estar. Lo cierto es que eso, en pandemia no estoy tan activo como quisiera estar. Estoy en la escritura de guión, que tengo que, próximo proyecto, creo yo que mi próximo proyecto, o puede quedar encajonado, y estoy más que nada dando clases, doy cursos de actuación para cine y de guión. Esas son actualmente mis dos actividades centrales con lo respecto al cine. Pero bueno, lo cierto es que me gustaría encontrar la manera de estar más activo y estoy en esa. Pero no es que estoy con 28.000 cosas y 28.000 proyectos, no, lo estoy luchando, para ser sincero. ¿Te gustaría dejar la info de los cursos en el chat, por las dudas, si a alguien le interesa? Sí, lo que yo dejo en este caso es el mail mío, que está en el chorro, estoy escribiendo en este momento, 91, ahí cualquier cosa me escribe, gmail.com. Excelente. Martín, tenías una pregunta. Levantaste la mano, ¿no? Sí, se me ocurrió recién algo más anecdótico, tal vez cosas, elementos del guión que se hayan grabado, pero que en el montaje se perdieron, tal vez. ¿Hay algo de eso? Cosas del guión, bueno, fue a ver, déjame pensar. No porque fue un guión bastante concreto y en el rodaje, a ver, como era algo con presupuesto limitado y eran 4 jornadas, la realidad es que un poco vas para ejecutar, ¿no? Un poco eso, como que no tenés mucha... En este proyecto en particular, hay otros que sí, que tenés más libertades, pero en este caso, no, fue algo más de ejecución. Sí, lo que pasó en el montaje, creo que la única... el único cambio del montaje que no fue pensado en el guión fue el frat forward. El corto empieza con el flat forward del chico en la ducha. Eso desde el guión estaba escrito en orden cronológico, es decir, la primera escena era la escena del baño, pero después decidimos, el montajista, que es el asistente de dirección también, decidió
poner ese fast forward por una cuestión más estética, quizás, porque estéticamente anunciaba algo y el corto empezaba con un poquito más power que el plano de la bañera. Eso, una decisión del momento bastante concreta. Pero, como digo, fue un rodaje ya bastante pensado, con una previa también de meses, y bueno, no había mucha cintura para cambiar o para hacer algo loco, porque flaco, son 4 días, y ¿sabes qué? Son 4 días porque no tenés plata para un quinto día. Es una cosa así. Fue eso, el rodaje fueron 4 días, habrán tenido una preproducción ajustadísima. La preproducción en realidad fue más tranqui, o sea, fue larga, pero más tranqui, porque no teníamos un tiempo que cumplir. Digo, lo que sí teníamos tiempo de cumplir es en la locación. Y después la postproducción que se hizo en Sync, sí, ahí también fue bastante tranqui también, es decir, o sea, sí se hizo en pocas jornadas, pero no es que tenía que resolverlo tal semana. Bien, bueno, nos quedan 2 minutos. Vamos a cerrar. Con respecto a la última pregunta, quiero ser sintético, absolutamente todo es muy relativo en función de cada proyecto, ¿no? Eso para dejar, estamos hablando de la experiencia estructural que tuvo Melchor. Por supuesto, todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos están enmarcados en diferentes situaciones, ya sea, esto fue una tesis donde tenía cierta temporalidad, cuando uno hace una película en otro campo o hace una serie, tiene otro tipo de entregas y otros presupuestos, etc. Yo quiero sacar toda la cuestión, y esto te lo digo de la mejor manera, vamos, siempre uno tiene que estar pensando en cumplir esos objetivos narrativos y realizativos, por supuesto, entendiendo los recursos humanos, técnicos y económicos, pero nunca dejar supeditado un recurso narrativo o una decisión autoral por presupuesto. Acá me corro del lado, no quiero poner la óptica del productor, quiero poner la óptica del director. Si yo quiero que el elefante vuele, voy a hacer todo lo posible para que el elefante vuele. Y lo voy a ejecutar en ese tiempo y esa estructura que tenga. En la cátedra de producción, la de respuesta va a ser otra. Pero digo, como acá estamos pensando en autorías, es importante encontrar eso. Lo vamos a ir profundizando poco a poco. Piensen estos ejercicios para sus películas. Melchor, agradecerte la participación de mostrar tu película y la experiencia y poder vincular de alguna forma las películas que se vienen con los compañeros y compañeras de la cátedra. Acá te están pidiendo las redes, así que si querés ponerte el Instagram y qué sé yo, ponelo. Chubut representante, no sé qué están diciendo. El chat paralelo es increíble, es como en la reunión de consorcio del edificio, es espectacular. Pero bueno, yo me imagino que acá van a salir grandes películas de ese chat. Así que gracias, Melchor. No, agradecer a ustedes por el espacio, súper generoso también, y realmente creo que ustedes no me tienen que agradecer a mí, yo les tengo que agradecer a ustedes, realmente como que lo siento así. Me sentí súper a gusto, y bueno, tuve ese flashback de escucharte como hace 10 años atrás, te escuchaba igual, y está buenísimo también, esto lo digo, o sea, puede parecer chupamedia, pero en realidad no. Siempre me encantó la cátedra de ustedes porque realmente te potencian para grabar, ¿no? Para filmar, para posicionarte, bueno, como un autor y hacer cierta obra. Y eso está buenísimo, digamos, habla de cierta, yo creo, vocación por la docencia. Así que nada, agradecer a ustedes.
por el espacio. La pasé súper. Bueno, me sumo brevemente al agradecimiento, Melchor, y sí, esperamos que podamos seguir teniendo más encuentros así, como vi que ahí habían comentado en el chat. Sí. Están Están poniendo los presentes los chicos. poniendo los presentes, les pido por favor apellido primero y nombre después. Si ya pusieron nombre y apellido, déjenlo, no dupliquen el presente. Y gracias Melchor, y a todos, todas y todos. Nos vemos la semana que viene, espero que con mayor pasión y más avanzados en lo que quieren producir este año, realizar. Esperamos que les haya gustado la clase. Nos gusta que estén siempre los 135, ya es la cifra que hay que jugar a la quiniela. No sé si se juega con 3 cifras, pero bueno. Nos vemos el miércoles que viene, estén atentos al aula web y empezamos con una joya la semana que viene que no pueden perdérsela, que la dosificación entre documental, el poder del director y directora para la hora de hacer documental y ficción. Nos vemos. Muy buena clase. Chao, Nos profe. vemos, profe. Muchísimas gracias.